Buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a Cultura Científica, ¿vale? En el que en este vídeo vamos a ver un poco qué es la hidrosfera, aunque ya visteis algunas cosas ayer. Y vamos a ver sobre todo cómo se usa la hidrosfera mediante la actividad humana, me refiero, y cómo se produce la contaminación de la hidrosfera, ¿de acuerdo? En hidrosfera básicamente con hidrosfera básicamente nos referimos a toda la parte de superficie de la Tierra, no solo superficie, pero bueno, que está cubierta por agua, ¿vale? Básicamente sabéis que el 70% de la Tierra es agua y esta se distribuye mediante, a ver, que tenía aquí un gráfico, perfecto. Fijaos, en el agua de la Tierra el 97% es agua salada, es decir, está en los océanos, y solo un 3% de toda el agua de la Tierra es dulce. De ese 3%, pues tenemos casi un 70% de capas de hielo y agua que está en los glaciares, un 30% que está en agua subterránea, y luego estos dos pequeños porcentajes, casi un 1%, básicamente es la biosfera, es decir, el agua que está contenida en animales, en plantas, etcétera, y el agua dulce superficial corresponde a un 0,3%, ¿vale? Pensad en toda el agua de lagos, de ríos, ¿vale? Toda esa agua solo es un 0,3% del agua del planeta. Y de esa agua, pues se reparte básicamente en un 87% en lagos, en pantanos básicamente un 11% y en ríos solo un 2%, ¿vale? Que es agua dulce superficial líquida. Obviamente para, por ejemplo, consumo humano u uso del agua tenemos bastante parte del uso en agua subterránea por los acuíferos que ya conocéis por lo que visteis ayer, de cómo funcionaba un acuífero. Sin embargo, pensad en la gran cantidad de agua que hay en el planeta y la poca cantidad o el poco porcentaje de agua que hay disponible para poder utilizarse, ¿vale? Como digo, la hidrosfera, en este tema que estamos viendo pues, un poco la atmósfera y qué problemas acarrea la atmósfera, su contaminación, etcétera. Y ahora nos centramos en la hidrosfera y obviamente hoy estamos hablando de qué problemas acarrea la contaminación de las aguas o su sobreexplotación. Pues son los dos temas, digamos, más importantes, además del cambio climático, que por supuesto también va a afectar a la hidrosfera. Pero esta sobreexplotación y esta contaminación, pues básicamente son dos problemas a medio plazo que, bueno, podrían afectar gravemente a nuestra hidrosfera. Para entender un poco cómo funciona la hidrosfera, tenemos aquí el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Supongo que lo conocéis desde que sois pequeños, de cómo funciona, ¿no? Básicamente tenemos agua que es continental y agua que es marina o oceánica. El agua que está contenida en los océanos se evapora, ¿de acuerdo? Se evapora una grandísima cantidad de agua de los océanos. De hecho, el balance de agua en los océanos es negativo. Eso significa que evapora mucha más agua de los océanos que la que, digamos, llueve sobre los océanos. ¿De acuerdo? El balance es negativo. Sin embargo, esta lluvia que llega a los continentes, básicamente llueve en los continentes, se producen ríos, se producen lagos, se producen filtraciones, ¿vale? Toda esta agua subterránea que hay almacenada debajo de la tierra, ¿vale? Y mucha de esta agua, o la mayor parte, se devuelve al mar. Luego, aquí tenemos una recepción mucho mayor de agua de la que se evapora. El balance aquí es positivo. Lo que pasa es que como a través de ríos, generalmente, y acuíferos que de forma subterránea también envían agua al mar, el mar, digamos, o los océanos se recargan de agua que proviene de los continentes. De manera que el ciclo se cierra y está equilibrado, digamos, de alguna manera. ¿Qué sucede si hacemos un uso indiscriminado del agua? Pues obviamente que quizá no demos tiempo a que se recargue el agua que tenemos disponible para usar, ¿vale? Fijaos en uso y consumo de agua en España, para que os hagáis una idea, entre básicamente este siglo XXI, estos recientes 14 años desde 2014 atrás, el sector agrícola supone casi el 70%, ¿vale? Hablamos de
sobre todo regadío de cultivos, ¿vale? Las aguas que hacen falta, sobre todo para regar, para mantener los cultivos bien, para mezclar, bueno, para toda actividad agrícola, digamos. Luego el sector industrial y energético se lleva un 20%, ¿vale? Obviamente, pues toda la industria necesita una grandísima cantidad de agua y el sector energético también, ¿no? Sobre todo para estas aguas que se emplean en prácticamente todas las centrales eléctricas que vamos a emplear algún medio para calentar agua y que esta agua mueva una turbina para generar electricidad. Ya sea una central térmica de carbón, nuclear, ya sea cualquier central, básicamente, las hidroeléctricas, por supuesto, aunque aquí este agua no se usa, ¿no? Digamos, el agua pasa por las turbinas y se devuelve al río de forma inmediata. Y luego tenemos un segmento urbano que corresponde al porcentaje más bajo del uso del agua. Solo un 14% del agua que se usa en España se utiliza realmente en las ciudades. Por lo que, por supuesto, el consumo del agua en las ciudades, si se reduce, si se hace con cabeza, pues puede tener un impacto, pero fijaos que solo corresponde al 14% de toda el agua que se usa y hablamos solo de España, ¿de acuerdo? ¿De dónde proviene esta agua? Pues fijaos que el 80% del agua que se utiliza proviene de aguas superficiales, que ya hemos visto que corresponde a muy poco porcentaje del agua que hay disponible. Bueno, del agua de la tierra, básicamente. Y un 20% prácticamente de aguas subterráneas y de desalación, que básicamente intuís que es, o quizá ya lo sepáis, ¿vale? Que básicamente es coger agua del mar o agua salobre, agua que esté, por ejemplo, en marismas, etcétera, que es básicamente lo que se va a hacer es mediante una serie de procesos, o bien electroquímicos, o bien de evaporación, etcétera, quitarle la sal, ¿vale? Recuperar agua que pueda ser, digamos, dulce, en la que la concentración de sal baje suficiente o se trate de eliminar para que esta agua se pueda utilizar en distintos ámbitos de, como hemos visto, de los usos del agua, ¿vale? Bien, hemos dicho que tenemos dos grandes problemas. Uno es la sobreexplotación de recursos hídricos y el otro básicamente es la contaminación. Si nos fijamos en sobreexplotación, pues aquí tenemos una serie de usos y el uso más mayoritario hemos dicho ya que es el sector agrícola. ¿Para qué podemos, o digamos que cuál es el motivo de sobreexplotar un recurso hídrico? Pues por supuesto va a ser para el sector agrícola, ¿de acuerdo? Básicamente esta sobreexplotación pasa por o bien incrementar la superficie de cultivo o tratar de utilizar cultivos que no van en consonancia con el clima en el que se está, ¿vale? Por ejemplo, España es un país bastante seco, de manera que si los cultivos fueran de secano, el consumo del agua del sector agrícola sería menor. No se necesitaría la ingente cantidad de agua que necesitan, por ejemplo, aquellos cultivos que son de regadío. Sin embargo, dado que queremos abastecernos con todo tipo de cultivos, pues al final se acaban plantando plantas que necesitan mucha más agua de la que deberían cultivos de este tipo de clima, ¿no? Consecuencias, pues fijaos algunas de ellas. Esto es el mar de Aral, ¿vale? Se encuentra en Asia, básicamente, debajo de Rusia, por Kazajstán y Kazajistán. Y fijaos, esto es el mar 1989 y esto es lo que queda de eso que había ahí, porque ya no se puede ni llamar mar, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente todo el mar que había ha sido convertido en tierra firme porque se ha sobreexplotado este recurso hídrico, ¿vale? Básicamente la gestión la llevaba la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desapareció, los dos países que hubo aquí, que eran Kazajistán y Uzbekistán, empezaron a pelearse entre ellos por el uso del agua y al final, bueno, hay un país que más o menos ha mantenido el cuidado del mar, el otro no. Esta parte está condenada a desaparecer y no parece que las autoridades del país vayan a hacer nada para evitarlo. Otro ejemplo, por ejemplo, es el lago de Chad en África, el lago Chad, que básicamente, fijaos, esto es el aspecto que tenía, todo esto es lago y esto es vegetación
en 1973 y unos 40 años más tarde todo esto es vegetación y solo esto es lago, con algunas regiones mojadas por arriba, pero solo esto es lago y todo lo demás es vegetación. Y básicamente ha sido lo mismo, ¿vale? Se ha empleado para regar, básicamente, para actividades agrícolas. También existe no solo la explotación de las aguas superficiales, sino la explotación de acuíferos, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos un mapa de España en el que tenemos que esta es el ratio, o los colores que hay, el código de colores, es el ratio que se tiene en España de agua extraída frente a capacidad de recarga, ¿vale? Una sobreexplotación, por supuesto, significa que consumimos a un ritmo superior a la capacidad de recarga del recurso. En combustibles fósiles, por ejemplo, decimos que no son renovables, sobre todo porque también los estamos sobreexplotando. Sin embargo, al ritmo al que se recargan, desde luego, cualquier tipo de uso de combustibles fósiles se podría considerar una sobreexplotación. En los acuíferos deberíamos esperar a que lloviese, que no es que llueva mucho en este país, y cuando llueve, llueve muchísimo, pero en épocas muy concretas y durante unos periodos de tiempo bastante cortos. Pero bueno, fijaos que tendríamos que esperar a que lloviese y que toda esa agua se pudiera, digamos, trascolar, pudiera filtrarse hasta los acuíferos en sí. ¿Qué sucede? Que, bueno, si se sobreexplotan, pues al final estos acuíferos acaban disminuyendo su, su nivel freático, que se llama, que básicamente es el nivel del agua que hay en el acuífero, y al final se acaban agotando, o bien si están cerca de la costa, su nivel es tan bajo que el agua del mar entra dentro del acuífero y digamos que se sala el acuífero, imposibilitando que se pueda utilizar para el consumo que se venía utilizando. Aquí tenéis en rojo las partes de España que más sobreexplotan. Fijaos Murcia, fijaos parte de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y por supuesto Canarias. De Canarias no tiene casi agua superficial, aparte de cierta tal, no tiene ríos. Y sí que tiene acuíferos subterráneos. Sin embargo, esos acuíferos subterráneos han sido tan explotados desde hace tanto tiempo, desde hace años, que al final muchos de ellos están salados. Y entonces, una de las principales maneras que tiene Canarias de sustentarse con agua es desalando el agua del mar o desalando los propios acuíferos que ya están contaminados por salinidad excesiva. De hecho, en Lanzarote hay hoteles que tienen su propia desaladora. Es decir, algún hotel que esté en la costa tiene una desaladora para abastecerse de agua, básicamente. Bueno, vamos a contaminación. ¿Qué contaminación tenemos en el agua? Pues obviamente contaminación por vertidos, ¿vale? Ya sean vertidos industriales, ya sean vertidos de aguas fecales, ¿de acuerdo? Aguas residuales, básicamente, de ciudades o entornos, de poblaciones, etcétera. Esto en sí parecen aguas fecales, ¿vale? A pesar de que lo que yo he buscado es residuos industriales, esto más bien parecen aguas fecales. No sé, así a simple vista igual no podemos asegurarlo. Pero bueno, ¿qué más tipos de contaminación tenemos? Pues fijaos, la contaminación agrícola. Todo este pesticida que se está echando en estos cultivos, o sea, parte de todo esto se va a arrastrar hacia los ríos que hay cerca y todos esos pesticidas van a irse después en última instancia al mar, pero desde luego se van a quedar ya en los ríos. Todos estos pesticidas y esta contaminación, digamos, agrícola, ¿no? Contaminación agrícola como puede ser también parte de la deforestación o el hecho de que haya riadas, etcétera, pues básicamente son esta contaminación, bueno, digamos, sí, agrícola o orgánica que se puede dar en los ríos, que bueno, puede suponer bastante peligro para la biodiversidad o para la calidad del agua que hay en el río. También fijaos, ya hemos hablado alguna vez de la contaminación por petróleo, si hay algún tipo de desastre natural, como fue el caso del Prestige en Galicia en el 2002, eh, que bueno, lo llena todo de petróleo y obviamente esto no solo afecta al agua, sino que afecta a todo tipo de ser vivo que viva exactamente, o sea, justo en esa zona.
Además que esto, digamos, se extiende en una región bastante grande. No es como tirar una botella de plástico al mar, que está mal, está mal, o sea, por supuesto, tal, pero es una botella de plástico localizada que pasará un tiempo hasta que se vaya deshaciendo y demás. En este caso, fijaos cómo esto pues lo empieza a cubrir todo y puede suponer pues un problema muy grave a nivel ambiental. Más cosas, residuos radiactivos. Esto que parece un poco de película, pero básicamente son personas que están sacando residuos radiactivos del mar. En Galicia, cerca de Galicia, hasta principios de los años 80 se guardaban residuos radiactivos de centrales nucleares o bien de cuando la guerra, de cuando submarinos nucleares utilizan su combustible nuclear. Pues parte de este combustible también se almacenaba tirándolo directamente al mar, ¿vale? Los rusos lo hacían. Eh, ¿Por qué se almacenaba ahí? Pues bueno, porque era un sitio donde no se veía y parecía que no iba pues, a suponer ningún tipo de problema. ¿Qué pasó? Que a principios de los 80, desde Londres, una convención, bueno, una convención que hubo en Londres de carácter medioambiental, se dijo, no, está prohibido echar residuos radiactivos al mar, así que por favor vamos a dejar de hacerlo bajo pena de sanción. Y entonces se dejó de hacer, pero digamos que si se buscasen, seguirían estando ahí muchos de ellos, ¿vale? En más contaminación, por ejemplo, metales pesados, ¿vale? Estos metales pesados que vienen generalmente por industria o por el sector primario, por minería, etcétera, pues van a llenar los ríos, lagos, balses y eventualmente llegarían al mar eh, de altas concentraciones de metales como pueden ser cadmio, mercurio, eh, osmio, molibdeno, etcétera, que pueden poner en grave riesgo la biodiversidad de la zona que se contamine. Y luego finalmente otra consecuencia, digamos, de esta contaminación como puede ser el forestal o agrícola, es básicamente el hecho de que haya demasiados nutrientes. Me explico. Cuando hay una contaminación con demasiados nutrientes, bien por el efecto de fertilizantes que se utilizan o abonos que se utilizan en las cosechas, en los cultivos, en los campos, y todos estos nutrientes llegan al río o llegan al lago o llegan al mar, generalmente es un lago es lo más sencillo o lo más fácil que puede sufrir este tipo de contaminación, ¿vale? Esta contaminación se llama eutrofización. Y la eutrofización, ahora os pondré un vídeo para que os lo explicará bastante bien, pero bueno, básicamente es que esta gran cantidad de nutrientes va a servir como alimento para un montón de especies que viven en el lago. Estas especies van a proliferar, van a, digamos, desarrollarse muy rápido y son especies que en general son algas o son microorganismos que van a acabar muriendo relativamente rápido y van a quedarse, digamos, cubriendo la superficie, impidiendo que la luz del sol pase. ¿Qué pasa? Que toda la vegetación que hay abajo muere y al final, si no hay vegetación, el resto de especies acaban muriéndose. Además, hay una serie de efectos que vienen con toxicidad por descenso de la cantidad de oxígeno en el agua, etcétera. Os pongo el vídeo enseguida y os lo explica aquí. Pero fijaos que cuando veis lo típico en un río, agua estancada, que se suele llamar, esta agua digamos que está eutrofizada. ¿Vale? Veamos qué es esto. Hola a todos.